Prólogo. ¿Dónde fue que nos equivocamos? Fue cuando entramos en la mazmorra, la guarida expansiva de todos los monstruos que llega a profundidades incalculables. Fue cuando necesitaba venir a Horario, el centro del mundo donde se hacen los cuentos de héroes. Fue hace mucho tiempo cuando salvé a Aluime de sus captores y la puse en este camino. No. No, me niego a creer que salvarla fue un error. Debe haber venido después. Suspiro. Todo lo que queríamos era hacernos un nombre. Todas esas historias que leemos como niños de héroes que luchan contra monstruos y salvan el día. Queríamos ser como esos. Ese era nuestro sueño. Ese fue nuestro error. ¿Estás tan mal? ¿No sueño todo niño con ser un héroe en algún momento? Quiero decir, vamos. Solo tengo 14 años. Si alguna vez voy a soñar en grande, es ahora. Supongo que quizás éramos un poco demasiado idealistas. Horario puede ser un lugar donde los sueños pueden hacerse realidad, pero la mazmorra ciertamente no es un lugar de cuento de hadas. Y por nuestra estupidez, vamos a morir, Aruime y yo. Actualmente estamos siendo perseguidos por un minotauro. ¿En serio? Solo hemos sido aventureros durante unas pocas semanas, pero Ina, nuestra asesora de mazmorras, ya se había asegurado de inculcarnos una tonelada de información sobre este lugar en la cabeza. Por lo que sé, los minotauros no pueden comenzar a aparecer hasta al menos el 17º piso. Solo estamos en el 5º. Esto no debería comenzar a ser un problema hasta al menos 3 veces más abajo, y no éramos tan arrogantes. Incluso para un irregular esto es absurdo. Pero supongo que la mazmorra no juega a limpio, esa fue la primera lección del libro. Tal vez eso fue todo. Aruime gritó de terror. Capítulo 3. El camino a casa. La habitación estaba débilmente iluminada por una vela en el rincón más alejado. Mientras me quedo dormido, apenas puedo recordar un momento en el que me sentí más cómodo que en este momento. Acurrucado en una cama caliente por primera vez en meses. El colchón es firme. Una gran mejora de la áspera, aunque robusta cama de carruaje de madera en la que dormí y pasé mis días acostado durante casi toda mi memoria reciente. Tengo una manta suave para protegerme de la ligera corriente de aire que viene del otro lado de la habitación. Mucho mejor que la manta hecha jirones que tenía para protegerme de la corriente de aire, bueno, mucho más que una simple corriente de aire que emanaba de las aletas en la parte trasera del carruaje durante las noches que se habían vuelto cada vez más frías a medida que avanzaba mi viaje. Además, tengo una almohada de verdad. En lugar de simplemente tener mi propia cola para acurrucarme. Una cola que pierde su brillo, textura y volumen anteriores después de meses sin la atención adecuada. Estos tienen que ser los mejores dormitorios que he tenido. Supongo, aunque hay una sola excepción a mi desafortunada historia con los arreglos para dormir, que es la noche anterior que tuve la suerte de pasar acurrucado junto a Bella para calentarme contra la fría noche de otoño. Un pequeño fuego apagándose a unos metros de distancia. Tener compañía conmigo mientras dormía fue una experiencia bastante novedosa. Cuando todavía vivía en la mansión de mi familia en el lejano oriente, siempre estaba bastante solo. A pesar de la ventaja de que mi habitación estaba bien aislada contra el peor frío del año, las esteras de tatami y las decoraciones escasas y de buen gusto, en las que no había tenido voz ni voto, siempre dejaban mi habitación con una sensación profunda vacía. Era todo lo que había conocido durante mucho tiempo, y me tomó todo ese tiempo, además del tiempo que pasé solo con nada más que mis propios pensamientos en el camino, para que yo adquiriera el mínimo de autoconciencia que tengo ahora. En cuanto a mis propios sentimientos, que sea la conciencia de un cierto hecho acerca de mí mismo. Más que nada, no quiero estar solo. Antes, cuando dormía en esa habitación solitaria, me dormía con la mayor facilidad las noches en que dormía junto a la copia del Dungeon Oratoria que me habían proporcionado. Permitiendo que mi mente divague mientras leo las páginas, perdiéndome en los mundos, los diferentes, la miríada de lugares que me permitieron visitar. Y sobre todo, en las figuras más grandes que la vida que me rodeaban en mi cabeza. Me sentí mejor, descansando en compañía de meros productos de mi imaginación. Un cargo de cuentos de héroes y aventuras. Cuando me perdí en esas páginas, me sentí un poco menos solo. Que esa compañía sea alguien. No un compañero imaginario, sino un otro real y tangible a mi lado mientras dormía, fue un consuelo como ningún otro después de tanto tiempo solo. Saber que esos dos tontos de los merodeadores estaban descansando, a una docena de pies y una lona de distancia de mí no era nada como esto. Ni siquiera se suponía que pasara. Habíamos dejado la ciudad ribereña al amanecer, y emprendimos una ruta que, según Bella y su abuelo, solo les había llevado alrededor de 10 horas, yendo en sentido contrario al día anterior.
No era como si no hubiésemos descansado bien, Belle y yo habíamos dormido bastante la noche anterior, incluso si había sido un completo accidente. Pero yo era débil, tan débil que mis piernas apenas funcionaban. Bueno, podría caminar a un ritmo bastante lento durante la mayor parte de una hora, pero necesita descansar constantemente. Para el mediodía aparentemente solo habíamos recorrido alrededor de un tercio del camino a través del bosque al sur de la ciudad. Sin embargo, atravesar el bosque solo sería la primera mitad del viaje, ya que su aldea estaba en un valle entre las montañas, que vería en la distancia una vez que saliéramos del bosque. Hicimos nuestra primera parada poco después, cuando nos topamos con un claro junto al río. El abuelo de Belle bajó a la orilla del río para rellenar los 4 frascos que habían traído consigo y me entregó uno para que bebiera mientras recuperaba fuerzas. Me senté en la base de un árbol rodeado por las primeras hojas caídas del otoño, un entorno que, para diversión de Belle, hacía juego con mi kimono estampado en forma de T, a pesar de lo pequeño que se estaba quedando en mi cuerpo después de mi año de crecimiento. Almorzamos en forma de unas cuantas hogazas de pan y algunas frutas que el abuelo de Belle había comprado el día anterior para ayudarlas en su viaje de regreso. Después de sentir que me iba a desplomar durante la mayor parte del viaje, saber que podía relajarme un rato sin que me presionaran para seguir adelante fue un gran alivio. Sin embargo, me sentí bastante culpable, en realidad no habían traído suficiente comida para durar varios días, y mucho menos varios días con una niña muy hambrienta a su lado, y ya parecía que teníamos que acampar una vez que el sol bajó. Desafortunadamente, esa culpa solo aumentó una vez que volvimos a ponernos en marcha y, al perder el ritmo una vez más, el abuelo de Belle me levantó y me echó sobre su espalda, procediendo a cargarme por el resto del día, para mi vergüenza. A pesar de mis protestas y miradas preocupadas a Belle para ver qué pensaba sobre esto, estaba bastante agradecido al final de los primeros 10 minutos. Finalmente liberado de mi esfuerzo, por fin pude disfrutar del hermoso paisaje otoñal del bosque. Fue solo entonces que comencé a darme cuenta de cuántos variados eran los entornos aquí en el continente. Si bien pasé muchos días en la parte trasera de ese carruaje, mirando hacia atrás y viendo pasar el mundo, el viaje fue casi en su totalidad a lo largo de la carretera principal al noreste de Horario. La región es bastante montañosa desde el norte de Horario hacia la costa este. El camino por el que me llevaron para llegar al pueblo donde conocí a Bello se extendía a ambos lados de la ladera de la montaña casi todo el camino. Y, aunque el entorno era realmente hermoso, no cambió mucho todo el tiempo, nada se parecía a la variación que recuerdo de mi casa. Sin embargo, en tan solo ese corto viaje de allí a aquí, me di cuenta de que mi impresión estaba muy equivocada. El continente definitivamente es más que un gran paso de montaña. Por lo que parece, la ciudad junto al río se encontró justo al pie de las montañas, lo que significa que en el momento en que comencé a ser conducido junto al río, el entorno había comenzado a cambiar de apariencia rápidamente. Las rocas azules grisáceas que rodeaban el camino se transformaron en una suave ribera, con las coníferas de hoja perenne, los abetos y los pinos, dando paso a árboles frondosos, más bajos y más anchos. Sus colores vibrantes otoñales y el follaje igualmente brillante esparcido por el suelo del bosque indicaban que esta tierra también pasó por cambios notables con las estaciones. A lo largo de esas montañas, lo único que cambiaba con las estaciones era la temperatura. El continente debe ser realmente enorme si pude pasar un año en movimiento constante y apenas notar un cambio en el entorno que me rodea. Pensándolo bien, debo haber comenzado mi viaje a fines del invierno o principios de la primavera, dudo mucho que una región como esta no vea nieve durante todo el año. Recuerdo el aumento de la temperatura durante los primeros meses de mi viaje. Ese breve período a caballo había sido especialmente cálido. La estación que ha cambiado completamente en otoño ahora parece razonable. Nuestro viaje continuó a un ritmo mucho más rápido que cuando yo mismo iba a pie. A pesar de mi entusiasmo por ver nuevos lugares y ambientes, solo pude continuar por un tiempo y finalmente me quedé dormido. Hablando de dormido, ¿ya estoy más cerca de quedarme dormido? Quizás pensar tanto y recordar mi día con tanto detalle no era la mejor manera de conciliar el sueño. Puedo guardar mi emoción reprimida para la mañana siguiente, es mejor gastar mi esfuerzo actual tratando de dormir, o en otras palabras, inexistente. El abuelo había encontrado algo nuevo para burlarse de mí. En realidad, había encontrado bastantes cosas nuevas para burlarse de mí durante las últimas 48 horas. Todo relacionado con Arlime. Solo tienes 10 años y ya tienes una niña en tu cama. Ese es mi niño. Sé que harás grandes cosas, todavía. Dijo, con una sonrisa estúpida pegada en su rostro.
Realmente no veo por qué tiene que hacer tanto alboroto al respecto. O mirad para el caso. Ella ha estado durmiendo en el piso de un carruaje durante meses, tiene que ser una verdadera idiota para hacerla dormir en el piso solo para no tener que renunciar a mi cama. ¿Qué tiene eso de asombroso? Suspiro, algún día lo tendrás, Bella, pero sabes, no tenías que renunciar a tu cama para hacerte el favor. Me dirigió una mirada de liderazgo, la sonrisa que se había desvanecido, regresando, una vez más. ¿What? ¿De qué está hablando? ¿Quieres decir que le darías tu cama? Yo pregunté. Solo tenemos 2 camas en la casa, son solo nuestros 2 dormitorios, un baño y una habitación grande con una mesa para comer, un mostrador para cocinar, nuestro hogar y algunos muebles con algunos cojines esparcidos. Bell. Por favor, no destruyas mi fe en ti que acaba de ser restaurada. ¿Puedes por favor terminar de preparar la cena? Estaba un poco desesperado por terminar con esto para poder acurrucarme y dormir junto a la chimenea. Bien. Bien. Tal vez dale unos años. Pero tienes que lavar las verduras para el desayuno de mañana. La niña tendrá que empezar a comer mucho si se va a llenar pronto. Se comió la mayor parte de nuestra comida sola en nuestro viaje aquí, así que tendremos que estar preparados para los próximos días. Finalmente dejó de hacer el tonto. Supongo que puedo ayudar a prepararme un poco si es por el bien de Arwime. Realmente necesita comenzar a comer y dormir regularmente si quiere recuperar su resistencia. A pesar de que me dijo que pasó la mayor parte de las 24 horas antes de que yo la liberara para dormir, estaba demasiado cansada para hacer el viaje de regreso con nosotros antes de volver a dormirse una vez que el abuelo la recogió. Una vez que se quedó dormida por primera vez sobre la espalda de Grams, se quedó dormida el resto del día. Se despertó probablemente una vez que la pusimos junto a la fogata de esa noche para comer algunos bocados de nuestra comida, y luego se quedó dormida apoyada en mi hombro. Hubiera sido muy lindo, como una dulce escena de una de las historias que había leído, si no fuera porque el abuelo se burló de mí todo el tiempo. Una vez que le dio un descanso, estaba demasiado cansada para apreciar nada de eso. El momento se arruinó. Cuando nos despertamos por la mañana, preguntamos atontadas si desayunábamos. Para su decepción, y la mía, la respuesta fue no. El abuelo reveló que había comido mucho más de nuestra comida de lo que había pensado originalmente, y que sería mejor esperar para almorzar. Él no planeaba volver a cometer el mismo error y la cargaría el resto del camino a casa, diciéndole que si tenía hambre podía irse a dormir y esperar su próxima comida. Arwime parecía un poco molesto por todo el asunto, antes de darse cuenta rápidamente de que estaba siendo egoísta. Se había insinuado bastante que ayer se había comido todo el desayuno de hoy, por lo que pasó la primera media hora del viaje del día enfurruñada por la vergüenza. Eso cambió poco después cuando la luz azulada del amanecer había pasado, habíamos despejado el borde del bosque y Arwime quedó embelesado con la vista de las montañas. «Es ahí donde ustedes dos viven», gritó, su estado de ánimo cambió por completo mientras señalaba con entusiasmo hacia la brecha entre los 2 picos de las montañas visibles en la distancia. El abuelo estaba un poco preocupado, manteniendo su cabeza fuera del camino del brazo furiosamente señalado de Arwime y reprimiendo un resoplido de risa, así que opté por responder, sí. Asentí y ella volvió a agarrar el hombro de Grams antes de girar sus brillantes ojos verdes hacia mí y mirarme intensamente, su cabello parecía brillar sobrenaturalmente en la luz de la mañana en una imagen de completa inocencia. Ella quiere más información, ¿verdad? Fue como nuestra conversación de anoche y ella estaba completamente en modo de oyente extremadamente feliz. Sí, como te dije antes, nuestro pueblo está en el valle entre esas 2 montañas. Sin embargo, todavía está bastante lejos. No creo que lleguemos allí hasta esta noche. ¿Habrá mucha gente una vez que lleguemos allí? Preguntó, su rostro parecía acercarse a cada palabra que decía. No lo creo. No es que haya tanta gente allí. Te dije antes que solo hay alrededor de 60 personas viviendo en nuestro pueblo, y no creo que tengan ninguna razón para hacer fila esperando. Que regresemos. No es como si el abuelo aquí fuera el jefe de la aldea o algo así. No somos realmente especiales. Arwime parecía un poco seguro. Sin embargo, ¿cuántas personas son 60 personas? Nunca antes había estado en presencia de grandes grupos de personas. Realmente no sé qué debería esperar, 60 personas son bastante pequeñas para un pueblo. No sé, pero creo que sería un poco raro que un pueblo como el nuestro tuviera más de 100 personas. Yo diría que bastante pequeño, no el más pequeño, pero cerca.
Dudé por un segundo, y pareció que Aruime estaba a punto de volver a hablar antes de que mis siguientes la interrumpieran. Entonces, de nuevo, los únicos asentamientos que he visitado son otro pueblo al este con unas 90 personas, y ese pueblo que acabamos de llegar a unos 600. Está bien, pero todavía no sé determinadas personas, voy a ver cuando lleguemos allí. La multitud más grande en la que he estado era de unos 15 niños de mi edad. Ah, y esa vez acompañé a mi familia a algún tipo de evento y había una gran multitud, y entró en pánico. Un poco de tristeza entró en sus ojos, no soy bueno con tanta atención. No creo que tengas nada de qué preocuparte. Estamos bastante lejos en un rincón del pueblo. A lo sumo podemos encontrarnos con 5 o 10 personas. Creo que la mayoría de la gente estará adentro preparando o cenando cuando estemos. Volver, de todos modos. Ah, vaya. Se tranquilizó un poco, pareciendo contemplar qué preguntas hacer a continuación. Finalmente, se volvió hacia las montañas y rápidamente giró la cabeza para mirarme, sus ojos brillaron nuevamente y su cabello se balanceó por la acción repentina. ¿Cómo es el clima allí? Ahora es otoño, ¿habrá muchos colores como en el bosque? ¿Será malo el invierno? Uno a la vez, por favor. Ella asintió, pero antes de que pudiera responder, Grams optó por responder porque ya no estaba atascado con la manga roja que flotaba en su cara. No tenemos demasiados árboles como ese alrededor de la aldea. Principalmente cultivamos trigo para nuestros granos, que cosechamos 2 veces al año, criamos pollos y cabras para obtener huevos y leche. Sin embargo, el resto de nuestra comida la obtenemos de la recolección del bosque cercano. Ese es principalmente el trabajo de los niños más pequeños. Ese bosque es bastante colorido en esta época si eso es lo que esperas. Aruime ahora había centrado su atención en el abuelo, colocándola en una posición de escucha un poco extraña mientras su cuerpo descansaba sobre su espalda mientras él le hablaba, pero lo había hecho funcionar. Bueno. Dijo ella, sonriendo contenta. Elegí responder a las otras partes de su pregunta ahora que Grams había terminado de medir en su pieza. Me gustó tener sus ojos en mí, eran muy agradables de ver y el abuelo ni siquiera estaba en condiciones de apreciarlos. El clima es más o menos el mismo en toda la región, las montañas bloquean mucho el viento y los grandes cambios climáticos, pero también crean mucho viento y clima. Está por todas partes, pero nunca es tan malo. Que nos impide alimentarnos. Ella asintió. La parte difícil es el invierno, ya que cae bastante nieve. Hace que sea bastante difícil salir y, a menudo, tenemos que pasar la mayor parte del día adentro junto a la chimenea para mantenernos calientes. Por lo general, paso ese tiempo leyendo mis libros, mientras que el abuelo hace todo lo que hace para divertirse. Siempre necesitamos como 2 o 3 mantas extra para mantenernos calientes cuando dormimos en nuestras habitaciones. Sin embargo, tengo suerte porque mi habitación está justo en la parte trasera de la chimenea, así que obtenga un poco de calor extra. Está bien, miró hacia abajo, con una mirada contemplativa en su rostro, ya que supuse que estaba tratando de determinar qué implicaba todo eso. Grams parecía tener una respuesta. Hay muchos preparativos que tenemos que hacer para el invierno por aquí. Como recolectar toneladas y toneladas de leña que guardamos en un espacio de almacenamiento para usar en el hogar para calentarnos y cocinar. Él le dirigió una mirada preocupada por encima del hombro, y tuve una idea bastante clara de lo que iba a mencionar a continuación. Tampoco me gusta. También tenemos un día entero que tenemos que dedicar a sacrificar los cerdos que criamos durante el año, descuartizarlos y conservar su carne para que nos dure los próximos meses. Deberías involucrarte con eso. Ay ay. Su sonrisa vaciló y miró hacia el suelo. No me gustó verla mirando hacia abajo de esa manera, así que decidí interponerme y tratar de cambiar de tema. Sin embargo, eso es lo peor de la preparación. Si soy honesto, no termino involucrándome en muchas de esas cosas, así que no creo que tú tampoco lo hagas. Para mí, se trata principalmente de recolectar y organizar leña. Al abuelo no parecía gustarle lo que escuchó. Bueno, si vas a decir que es así de fácil para ti, tal vez te dé más trabajo una vez que regresemos. La última cosecha acaba de pasar, estoy seguro de que puedo encontrar muchas tareas adicionales para ti. ¿Qué hacer? Por favor, no. Soy feliz solo leyendo. Jejeje. Aruime comenzó a reírse un poco por el giro de la conversación, así que supongo que tendrá que tomarlo como un éxito. Incluso si eso significara que tenga mucho trabajo para mí este invierno. La agradable conversación continuó un rato más hasta que Aruime se quedó dormida de nuevo. A partir de ahí fue un viaje tranquilo al pueblo.
Habíamos visto el pueblo mientras Haruhime todavía dormía y todavía faltaba una hora para la puesta del sol. No parecía haber nadie por ahí, pero sabía que muchos de los niños del pueblo solían jugar con las hojas junto al bosque durante las tardes en esta época del año. Solía unirme a ellos en el pasado cuando era más joven, y cuando todavía los preferían mis amigos. Si aún estuvieran afuera, probablemente estarían lo suficientemente lejos como para no molestar a Haruhime mientras se estaba acostumbrando al área, pero sin embargo, sentí que sería mejor despertarla ahora. Abuelo, ¿podemos despertar a Haruhime? Estoy bastante seguro de que puede soportar caminar el resto del camino, y probablemente sería bastante vergonzoso para ella que la cargaran si nos topamos con alguno de los otros niños. Lo suficientemente justo. Él estuvo de acuerdo y procedió a dejarla contra la cerca que corría entre el camino que estaban tomando y uno de los campos de trigo más lejanos y ahora vacíos. Una vez que estuvo acomodada, puse una mano en su hombro y la sacudí un par de veces. No pasó mucho tiempo antes de que vi sus ojos abrirse, y ella levantó la vista para hacer contacto visual conmigo. ¿Estamos aquí ahora, Haruhime? Oh. ¿Lo estamos? Todavía parecía bastante atontada. Una de las primeras cosas que hacer era arreglar este desorden de horario de sueño que tenía. ¿Sí? ¿Crees que eres bueno para caminar junto a nosotros el resto del camino? Pregunté. Se sintió un poco raro ser tan condescendiente con una chica 2 años mayor que yo, pero dada la forma en que actuaba, no estaba seguro de cómo tratarla. Tardó un poco en ponerse de pie y quitarse el polvo del kimono antes de responder. Pero, cuando lo hizo, habiendo finalmente recuperado la conciencia de su entorno, su entusiasmo volvió. Sí. Definitivamente. Dijo ella, el brillo de emoción de nuevo en sus ojos. Ahora que tenía su confirmación, continuamos hacia el pueblo, serpenteando por el sinuoso camino hacia nuestra casa. En el camino pasamos por algunas otras casas, y a través de algunas de las ventanas abiertas pude ver familias cenando. Sin embargo, ninguno de ellos pareció darse cuenta de nosotros. Eventualmente pasamos el pozo e hicimos un giro brusco a la derecha hacia el oeste. Nuestra casa estaba en el otro extremo de este camino. Todo el tiempo, Haruhime estuvo mirando nerviosamente a su alrededor, escondiéndose detrás de Grams y de mí cada vez que pasábamos por una ventana abierta, pero con los oídos atentos y alerta para tratar de captar tanta información como pudiera. Su cola ondeando suavemente de un lado a otro debajo de su ropa en anticipación. Fue divertido ver cuánto en serio se estaba tomando un evento que yo opté tan mundano. Seguro que fue un poco raro traer a una chica bonita a casa con nosotros después de un viaje de rutina a un pueblo cercano, pero esta era una ruta que había recorrido 100 veces antes. Realmente no se sintió tan fuera de lo común. Si bien podía escuchar el sonido de algunos de los otros niños jugando en la distancia, no vimos ni chocamos con nadie en el pueblo antes de llegar a nuestra casa. Tenía curiosidad por ver cuál sería la reacción de Haruhime al entrar. ¿Se establecería ella, o todo lo contrario? La respuesta fue un poco de ambas cosas. Sus orejas se relajaron, una clara señal de que estaba menos alerta y nerviosa, pero cualquier energía que había estado usando para mantener las orejas puntiagudas, inmediatamente pareció transferirse a hacer que su cola se agitara, cuando comenzó a moverse. Mira alrededor de la habitación con entusiasmo. Puedes entrar. Le dije, dándome la vuelta desde el centro de la habitación. Todavía estaba de pie en la puerta que venía del porche. Dio un paso adentro, se quitó los zapatos y los colocó suavemente junto a la puerta, antes de caminar hacia el centro de la habitación y mirar alrededor. ¿Por qué te quitaste los zapatos? Yo pregunté. ¿Eh? Ella preguntó en respuesta, mirando hacia sus pies y luego a los míos, antes de congelarse. ¿Por qué no te quitaste el tuyo? Luego miré hacia Grams, que estaba sacando algo de nuestra despensa, y pareció darme cuenta de que él tampoco se lo había quitado. ¿No se suponía que debía hacerlo? Preguntó, pareciendo extrañamente nerviosa. No. No es eso. Está bien. Le aseguré, solo tenía curiosidad. Ella suspiró aliviada. Está bien. Pensé que había hecho algo mal. Sin embargo, si ese es un hábito tuyo, es posible que debas deshacerte de él pronto, ya que tus pies se enfriarán mucho en el invierno si no usas zapatos y calcetines horribles. Supongo que eso tiene sentido. Ella estuvo de acuerdo. Simplemente se considera de mala educación en el lejano oriente no quitarse los zapatos al entrar en la morada de alguien, aunque era sobre todo que otros entrarán en mi morada, por lo que tenía que preocuparme en ese entonces. No sabía eso. Entonces el abuelo se acercó y puso fin a nuestra pequeña conversación colocando un pequeño trozo de pan y una fruta en la mano de Haruhime. ¿Puedes comer eso?
No tenemos tiempo para preparar mucho más antes de que todos nos vayamos a dormir. Nunca paramos para almorzar en el camino hacia aquí, así que al menos es algo. Haruhime le dio las gracias y se acercó a sentarse en uno de los cojines de nuestras sillas que se había caído al suelo, mirando a su alrededor con cierta incertidumbre antes de empezar a mordisquear el trozo de pan. Me grabó un poco cómo se vio cuando la encontré por primera vez. Me senté en mi silla habitual, ahora sin cojines, y comí junto a ella. Consideré reiniciar nuestra conversación, pero ella pareció particularmente absorta en comer ese pan, así que decidió no hacerlo, eligiendo disfrutar tranquilamente de su compañía mientras el abuelo buscaba leña en la parte de atrás. Una vez que habíamos terminado de comer, el abuelo había encendido la chimenea y había regresado a la cocina para comenzar a preparar algo. Haruhime entonces hizo la pregunta. ¿Campana? ¿Sí? Me giré para mirarla. ¿Dónde voy a dormir esta noche? Oh. Sí, supongo que tendremos que resolver eso. Lo pensé por un momento y luego pregunté, ¿te parecería bien dormir en mi cama? Su volumen se disparó por un momento allí y un pequeño sonrojo apareció en su rostro, mientras miraba rápidamente entre mí y el pasillo que le había dicho que conducía a los dormitorios. ¿Estás seguro? ¿Estás bien? Comenzó a hacer preguntas rápidas y parecía un poco asustada. ¿Hice algo mal? Por supuesto, está bien. ¿Por qué no lo estaría? Quiero decir, debe haber pasado mucho tiempo desde la última vez que dormiste en un colchón real, ¿no quieres? No, eso suena agradable. Ella respondió, una pequeña sonrisa abriéndose paso en su rostro. Está bien, no me importa dormir junto a la chimenea esta noche. Tendré que asegurarme de que el abuelo se apresure y haga una cama nueva para ti. Me aparté de ella y miré hacia el pasillo por el que había bajado Grams. Oh. ¿Alguien dijo algo? Habiendo finalmente terminado de lavar todos los productos que habíamos traído el día antes de irnos. Fui a mi habitación para ver a Haruhime y tomar una manta para pasar la noche. Cuando llegué había pasado media hora y el sol se acababa de poner, Haruhime también parecía haberse quedado dormido una vez más. ¿Sabes? Creo que la he visto dormida al menos el doble de lo que la he visto despierta. Espero que pueda pasar mañana sin siestas tanto como hoy. La considero muy buena compañía, hacía mucho tiempo que no tenía otro niño de mi edad que compartiera aficiones conmigo. Asintiendo al haber confirmado que estaba bien, abrí el baúl al pie de la cama y saqué una de las mantas que había guardado para los meses más fríos, antes de cerrar la puerta. Volviendo a la chimenea, acerqué mi silla y volví a colocar el cojín, antes de envolverme en mi manta y sentarme. Ojalá pudiera seguir el ejemplo de Haruhime y quedarme dormido con tanta facilidad. Rápidamente mirando a mi derecha, Haruhime. ¿Estás bien? Disparo. Estaba empezando a quedarme atrás. Durante los últimos 3 años habíamos hecho casi todo juntos, así que en términos de condición física no éramos muy diferentes. Pero solo en estas últimas 2 semanas nuestras habilidades habían comenzado a divergir con certeza. Incluso como nivel 1, se notaba la diferencia en los tipos de Excelia que habíamos ganado. Si bien su habilidad mágica estaba leguas por delante de mi humilde 0, mi agilidad ya estaba en el rango H con la de ella solo presionando la parte superior de I. Sin embargo, ni siquiera nuestras agilidades combinadas serían necesarias para dejar atrás a un minotauro. Inicialmente lo vimos en un largo corredor, a unos 50 metros de distancia, e inmediatamente salimos disparados como murciélagos con cola de cuchillo de la mazmorra en esa historia que Gran solía contarnos en el otoño. No obstante, solo había pasado 1 minuto o menos y ahora estaba justo detrás de nosotros, agitando su cuchilla de alivio como un loco. «Estoy bien, Belle», respondió ella, jadeando, y con un ligero temblor en su voz. «Dispara, no duraríamos mucho más. Dispara de nuevo». ¿Cuándo llegó esa grieta allí? Con gracia, o tal vez no, me di de bruces contra el suelo rocoso de la quinta parte inferior, un minotauro furioso levantando su cuchilla con la esperanza de dividirme en 2 directamente a lo largo de mi columna vertebral. Campana. Haruhime, habiéndose después alcanzado de mi balón suelto, y con una fuerza que no sabía muy bien que ella tenía, me agarró por el antebrazo y rápidamente me apartó del camino y dobló una esquina cercana justo antes de que la espada del minotauro pudiera golpear. Mi con la fuerza suficiente para romper el mejor de los yunques en pedazos. Ay, creo que me dislocó el hombro con eso. Aunque esa era la menor de mis preocupaciones en este momento. Con ella tirando de mí, rápidamente me puse de pie y eché a andar de nuevo, algo agradecido por mi caída mientras el minotauro luchaba por sacar su espada de la roca sólida que había mordido. Aunque eso no apareció mucho.
Mi tonta suerte nos compró unos sorprendentes casi 10 metros, pero nos estaba pisando los talones una vez más. Una rápida mirada atrás mostró que estaba literalmente echando humo de rabia. Disminuí la velocidad, Haruhime ahora estaba tomando la delantera, en realidad podía ser bastante impresionante cuando se lo proponía. Lo hicimos cuantas vueltas más antes. Maldita sea. Callejón sin salida, tuve que patinar para detenerme para evitar chocar contra ella, cayendo sobre mi trasero en el proceso. Lo siento mucho. Murmuró Haruhime. No te preocupes por eso, si no fuera por ti allá atrás, ya estaría en 2 pedazos. Yo también estaba respirando pesadamente ahora. Me di la vuelta y me puse de pie, cualquier esperanza de salir de esta situación en particular fue borrada por la silueta del minotauro que bloqueaba nuestro camino. Stock todavía. Su mirada furiosa quemó directamente a Haruhime, quien evitó su muerte. ¿Se detuvo? Cuestioné qué estaba haciendo. No. No, nos va a cobrar. Sus orejas se cayeron hacia atrás aún más que antes, cuando un sentimiento de desesperación se agregó a su temor. Justo cuando Haruhime dijo eso, el minotauro se agachó, extendiendo sus brazos para bloquear nuestro camino, y apuntando sus cuernos directamente. Haruhime gimió, pero se hizo preparar, desenvainando su katana de acero con la vana esperanza de poder al menos algo. Siga su ejemplo, cuchillo en mano. Su pie izquierdo golpeó el suelo mientras se preparaba para hacer lo que ella dijo, y luego se apagó. 10 metros. Lo siento, diosa. No lograremos regresar. Nuevos metros. Lo siento, Ina, debí haberte hecho caso, fuimos demasiado lejos. 7 metros. Estaba acelerando. 3 metros. Lo siento, abuelo, tenías razón, no pude hacerlo, ni siquiera pude proteger a la niña. 2 metros. Lo siento, Haruhime, no pude mantenerte a salvo, no debí haberte traído conmigo, este fue mi error. Entonces, justo cuando estaba a punto de rendirme por completo a la desesperación, el minotauro se detuvo en seco. Al momento siguiente, una línea se disparó a través del torso de la criatura. ¿What? Oh. Parece que está tan confundido como yo. La línea no se detiene allí. Viaja a través de los músculos pectorales horribles, cruza la pierna levantada, sube por el muslo, llega a los hombros y finalmente sale por el cuello del minotauro. En meros segundos, el monstruo que Haruhime y yo ni siquiera podíamos arañar se convirtió en nada más que un montón de carne. Un segundo después, una fuente virtual de sangre se derramó sobre mí, cubriéndolo de pies a cabeza. Mi pelo blanco se tiñó de un rojo mucho más oscuro que mis ojos. Los restos del minotauro luego estallaron en una nube de cenizas, y ante nosotros, Haruhime y yo pudimos ver a nuestro salvador. ¿Estás bien? Incluso un par de novatos de nivel 1 como nosotros sabemos quién está parado frente a nosotros. No hay duda de que Aizu Wallenstein de Loki familia. Un aventurero de nivel 5. Un héroe. ¿Fue esta aventura un error? Ya no estoy tan seguro. Porque frente a nosotros está un héroe, uno de los aventureros más famosos de todo horario, y un ídolo tanto para Haruhime como para mí. Así es. Eso es lo que queríamos ser. Queríamos convertirnos en héroes juntos. Capítulo 2. Puestas de sol. Bostezo. Abrí mis ojos con sueño y me giré para mirar por la parte trasera del carruaje. El cielo estaba teñido de una naranja brillante. Nubes largas, delgadas y tenues brillando a la luz del sol poniente, su presencia proyectando sombras, aún más largas, sobre las laderas de las montañas grises azuladas en el este. El color verde oscuro de las altas coníferas a lo largo del borde del bosque cercano contrasta maravillosamente con la escena. Viajábamos hacia el oeste a horario, por lo que no podía ver el sol sumergirse en el horizonte, pero de todos modos era hermoso. Un poco extraño, despertarse de un largo descanso y ver el sol ponerse en lugar de salir, pero no hay mucho que hacer aparte de dormir cuando estás encadenado a la cama de un carruaje. Completamente solo también. Nadie con quien hablar. Dormir y los dulces sueños que siempre parecen acompañarlos han sido una de mis pocas fuentes de consuelo. Creo que esa es la palabra. Suspiro. Me encantan las puestas de sol. También me encanta observar la naturaleza. Acostado boca abajo y mirando desde la parte trasera de este carruaje el mundo que me rodea mientras lo pasaba, simplemente apreciando la belleza que tiene para ofrecer. Fue una de las pocas alegrías sencillas que me resultó en mi situación. Solía hacer algo similar en casa. Extraño mi casa. Echo de menos a la gente más que a nada. El tiempo que pasé junto con los otros niños en el santuario constituye algunos de los recuerdos más felices que tengo. A lo largo de este viaje, cada vez que pienso en tiempos mejores, las imágenes de Mikoto y los demás son las primeras cosas que me vienen a la cabeza. Me pregunto si ellos también me extrañan.
Espero que lo hagan, no sería capaz de soportar la soledad si no lo hicieran. Lo que más echo de menos son las puestas de sol. O tal vez tenga más sentido decir que extraño los recuerdos de los atardeceres. Siempre había querido venir al continente. Siendo de una nación isleña, tenía una clara sensación de distancia del lugar donde ocurrieron muchas de las historias que amo. Comparado con la pequeña y montañosa tierra a la que llamé hogar, todo en el continente, y especialmente en horario, parecía más grande que la vida. Yo, tanto deseaba ir allí, pero descubrí que rara vez tenía la oportunidad de pasar más allá de las paredes de mi incómodamente lujosa morada. Incluso más allá de eso, el continente estaba literalmente a un océano de distancia. Bueno, tal vez menos un océano y más un viaje de unas semanas en barco si no recuerdo mal mi viaje. Los 1 o 2 cuentos que escuché sobre las tierras que supuestamente se encuentran a través de las aguas al este de mi tierra natal parecen aún más incomprensiblemente distantes, pero nunca sentí mucho deseo de viajar en esa dirección. ¿Es eso una señal de que me falta espíritu aventurero? ¿O dado que deseaba ir a Horario, la tierra donde se hacen los héroes, significa lo contrario? Bueno, ciertamente no deseo revivir el mareo. Y si viajar al este del lejano oriente significa pasar un tiempo incalculable en el océano, entonces tendré que pasar. Ups. Me estoy saliendo del tema. Espera, ¿por qué importa eso? No estoy hablando con nadie más que conmigo mismo. Dios mío. Realmente estoy solo. Ejem. Sin embargo, incluso en esa jaula mía bastante lujosa, siempre hacía todo lo que podía para hacer tiempo por las tardes para ver la puesta de sol. La belleza efímera del sol poniente y los cielos siempre cambiantes son algo que siempre encontré indescriptiblemente encantador. Por supuesto, siendo nobles, teníamos nuestros jardines, cuidadosamente cuidados por sirvientes. Benditos sean. Pero la belleza ordenada y artesanal de los céspedes y jardines bien cuidados nunca podría compararse con los cielos siempre cambiantes de arriba, rematado con el sol poniente, siempre atrayendo mi atención hacia el oeste. Pensando en ello, casi todo lo que siempre había querido estaba al oeste de mi hogar, desde el lejano Horario con historias de aventureros y el continente, hasta lugares más cercanos, como el santuario de Takemikazuchi y los otros dioses donde pude pasar el tiempo. Con Mikoto y los demás. Todas esas veces que Mikoto me sacaba a escondidas para jugar, siempre me llevaba hacia el oeste. Las pocas veces que viajé al este fueron de regreso a casa, siempre acompañadas de la melancolía de los buenos tiempos que llegan a su fin. Quizás por eso nunca sentí el deseo de ir hacia el este. Supongo que eso hace que mis sentimientos sobre el presente sean bastante complicados. Irónico, ¿no es así, que yo, finalmente libre de mi antigua vida y viajando más al oeste de lo que nunca hubiera esperado tener la oportunidad de estar encadenado e incluso más restringido que nunca? Ahora que un par de bandidos me transportan por medio mundo, mi primer contacto con la tierra con la que siempre soñé es a través de un espejo proverbial. ¿Crees que es un pueblo más adelante?, preguntó uno de los bandidos, sacándome de mi ensimismamiento. Tal vez eso es suficiente cera poética por ahora. El otro se esforzó, solo podía imaginármelo inclinando su cabeza hacia adelante y entrecerrando los ojos, sus ojos enfocados en la distancia. Eso parece. ¿Crees que nos detendremos allí para pasar la noche? Pasa por la taberna si tienen una. Tal vez tengan una posada y podamos dormir en algunas camas para variar. ¿Cuánto sería eso, sin embargo? Podríamos empeñar algo en la parte de atrás para una noche de estadía y algunas bebidas, supongamos que probablemente deberíamos comprar al menos algo para la chica mientras estamos en eso, Horario la comprará por mucho menos si no es nada más que piel y huesos. Suena bien. La conversación sobre las riendas murió. ¿Alimento? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde mi última comida? Creo que fue hace 2 días. Realmente no tengo tanta hambre ni siquiera. O tal vez ya me acostumbré. Quizás solo tengo un metabolismo muy lento. Escuché un sonido agudo y algunos relinchos desde el frente seguidos por un claro aumento en la velocidad del carruaje. Acompañando a esto, la variedad ecléctica de artículos y mercancía elevada que servía como mi única compañía en la parte de atrás comenzó a sonar. Probablemente exacerbado por la suspensión debilitada, cortesía de los bandidos que nunca se molestaron con el más mínimo mantenimiento. El carruaje en el que me recogieron originalmente se había averiado hace mucho tiempo. Después de eso, hubo un período significativo en el que habíamos viajado a caballo. En realidad, fue bastante agradable.
Esas fueron algunas de las pocas veces que pude ver una puesta de sol adecuada aquí en el continente y, sin la presencia de la cubierta de un carruaje, algunas de las pocas veces que realmente disfruté estar en los espacios abiertos que escuché que era conocido. Toda la experiencia se vio ligeramente empañada por el hecho de que estaba esposado al brazo de un bandido, pero cuando se trata de belleza natural, soy optimista. Sin embargo, duró solo unas pocas semanas, antes de que la pareja lograra robar a otro comerciante por todo lo que valía, carruaje y todo. Si bien no me gustaban mucho sus métodos, tenía que admitir que a veces podían ser bastante inteligentes. Tratando de recrear las circunstancias que los llevaron al carruaje de aristócratas en el que yo había estado en la parte trasera. Una vez que lo marcaron, metieron algunos señuelos monstruosos debajo de la cama del carruaje y lo acecharon desde la distancia. Una vez que el pobre hombre se vio obligado a abandonar sus mercancías al borde del camino, uno de ellos pasó corriendo a caballo para traerlos, mientras que el otro quitó los señuelos y los arrojó al bosque. Los señuelos dividieron a los monstruos que los perseguían en dos grupos y los bandidos mataron a los que los seguían. Por la debacle, vi que habían ganado un carruaje completo lleno de una variedad de mercancías y también un par de monstruos. A partir de ahí, volvió a estar encadenado a la plataforma de un carruaje. Las únicas veces que puedo salir son una vez por la mañana y otra por la noche para hacer mis necesidades. No es la experiencia más cómoda, ya que me siguen de cerca por temor a que me escape. Aunque en realidad, hace tiempo que perdí la esperanza de escapar. Soy una chica débil que sabía muy poco sobre el mundo que me rodeaba incluso en mi hogar en el lejano oriente. Estaría perdido más allá de toda esperanza si partiera hacia el desierto aquí en el continente. Probablemente muerto dentro de un día o dos. La mayor parte del tiempo estoy encadenado y mis músculos se han atrofiado como locos. Es probable que mi resistencia sea inexistente en este punto. Cuando me aburro mucho, descubro que, de vez en cuando, uso algunos de los artículos más pesados y más adecuados en la espalda como pesas de entrenamiento improvisadas para tratar de recuperar algo de fuerza. Sin embargo, por lo que puedo decir, no ha tenido ningún efecto. En ese momento, sentí que el carruaje se detenía lentamente. Quizás pueda comer pronto. Eso sería bueno. Se estaba haciendo bastante tarde y no estaba muy seguro de dónde estaba Grams. No era frecuente que dejáramos nuestro pequeño pueblo, pero un viejo equipo que necesitábamos para ganarnos la vida finalmente se había ido y pateó el balde. Como tal, Grams y yo hicimos la caminata de 2 días hasta el pueblo vecino. A diferencia de nuestro pueblo, demasiado pequeño para ubicarlo en cualquier mapa, el pueblo vecino era unas 10 veces más grande. Más cerca de un pueblo pequeño que de un pueblo, de verdad. Aunque Grams dice que, en comparación con horario, incluso el apodo de ciudad es demasiado para un asentamiento tan pequeño como este. No obstante, lo considero un pueblo, y debido a su mayor tamaño, tenía muchas instalaciones de las que nuestro pueblo simplemente carecía, entre ellas un herrero de bastante reputación en el área cuya ayuda necesitábamos para arreglar la cosa. Mucho más interesado en deambular por las calles de un gran asentamiento, en comparación, dejé las aburridas reparaciones a mi abuelo y me dirigí a hacer precisamente eso. No había mucho que un niño de 10 años pudiera hacer en un pueblo como este, por lo que estaba bien conmigo, en sus palabras, quitarle un poco la espalda. Sin embargo, no creo que haya querido decir nada malo, sé que puedo ser un poco hablador de vez en cuando. Y así, me encontré vagando por la ciudad y terminé deteniéndome en bastantes lugares. El abuelo no me dio ninguna moneda para gastar, no es que hubiera muchas cosas en las que un niño de 10 años estaría interesado en gastarlas en un lugar como este, pero eso significaba que no podía salir y comprar algo para comer. Me dejó con un poco de hambre. Pasé la mayor parte de la tarde deambulando por el borde del bosque que bordeaba la ciudad y haciendo un poco de turismo desde el punto de vista más alto que ofrecía la pendiente en la que se asentaba. Nuestro pueblo era bastante escaso. Había exactamente 40 personas viviendo en todo el asentamiento. El abuelo y yo, junto con otras 6 familias de diferentes tamaños. Era bastante unido, todo el mundo conoce a todo el mundo allí, estoy seguro de que es lo mismo aquí en esta ciudad también, no es tan grande. Aunque sigue siendo bastante grande. Tenemos tal vez 10 edificios en nuestro pueblo, este lugar tiene alrededor de 30 o 40, no pude ver todo desde mi mirador del bosque, pero parece una buena suposición. Muy lejos, en el lado más alejado de donde yo estaba, pude ver la prominente chimenea del taller de herrería al que había ido el abuelo. Entre mi posición ventajosa y el taller había un arroyo que atravesaba el corazón de la ciudad, un pequeño afluente del río principal, que se originaba en las montañas del noreste,
que excavaba el valle en el que descansaban tanto mi aldea como esta ciudad. Tenía una corriente suave y el agua que fluía a través de ella era clara como el cristal. La verdad es que estaba un poco celoso. El agua de nuestro pueblo procedía de un pozo sencillo, sin mucho que ver en comparación con el hermoso arroyo y la pintoresca rueda hidráulica del molino del pueblo. Cosas como esta me dan ganas de preguntarle al abuelo si podemos mudarnos aquí. Quiero decir que estaríamos dejando atrás la comunidad de nuestro antiguo pueblo, pero en realidad no estoy tan cerca de ninguno de ellos. Solía tener un amigo cercano cuando tenía 7 años, pero comenzamos a distanciarnos en los últimos años. Dice que soy demasiado infantil. No estoy seguro de qué se supone que significa eso cuando es un año menor que yo, pero ahora prefiere pasar el rato con los niños mayores, así que estoy bastante sola en el pueblo. Just Grams, y el Dungeon Oratoria como compañía. Realmente no me perdería mucho. Quizás vuelva a molestar al abuelo con eso. La carretera principal que atraviesa la ciudad pasa de noreste a suroeste. La corriente que fluye de noroeste a sureste. Un puente de cantería marca la intersección de los dos, y en su lado norte se encuentra la plaza del pueblo. La tierra en el lado sur, aguas abajo del puente, es en su mayoría tierra de cultivo. Allí cultivan trigo y prácticamente nada más. Más cerca de la carretera principal es donde guardan el ganado, y en el lado norte de la carretera hay edificios como el almacén y la herrería. Al norte de eso solo hay bosque. Actualmente estoy sentado en un afloramiento en la parte montañosa del bosque al norte del río. El cuadrante este de la ciudad es donde vive la mayoría de la gente, aunque unos pocos viven en el pequeño cuadrante norte, y justo al sur de mi punto de vista está la taberna barra posada, una parada bastante popular para las personas que viajan por las carreteras principales del noreste. De horario. Hablando de eso, un carruaje acaba de detenerse en la calle principal. En general, me gusta bastante esta ciudad, y en este momento, con las largas y suaves sombras del crepúsculo, me siento como en casa. Podría pasar horas aquí en la cima de esta colina, escuchando el ajetreo tranquilo y distante de la ciudad dormida, escuchando los últimos trinos de los pájaros y viendo el cielo rodar por encima de mí. Dispara, ¿cuánto tiempo ha pasado? Me quedé dormido. Mirando hacia arriba, la luna llena es brillante y se encuentra baja en el cielo, las estrellas claramente visibles a su lado. Definitivamente ya había pasado el crepúsculo cuando me quedé dormido. Probablemente el abuelo esté buscándome. Ya era bastante tarde antes de que me quedara dormido, no puedo imaginar cuánto tiempo ha estado esperando ahora. Me levanto y me estiro, mis ojos se vuelven borrosos mientras la sangre corre hacia mis extremidades. Una vez que mis ojos se reajustan, miro hacia abajo desde mi punto de vista para ver si puedo verlo deambulando. Mirando a lo largo de la carretera principal, puedo ver, a la luz combinada de la luna llena y el escaso uso de las lámparas de piedra mágica, que está completamente desierta. Las luces que normalmente vería en el herrero también están apagadas, probablemente terminó hace bastante tiempo. ¿Dónde podría estar? Quizás esperándome al comienzo del camino hacia nuestro pueblo. ¿Qué es eso? Mirando colina abajo hacia la parte trasera de la posada, el edificio más cercano a mí, veo a un hombre mal vestido que sale de la taberna y se dirige hacia los carruajes. Se tambalea bastante, se tambalea más que caminar si te soy sincero. Está borracho, o en el mejor de los casos, tiene resaca, el abuelo a veces se pone así. Pero lo más extraño es que lleva consigo un plato pequeño del restaurante con lo que creo que es una barra de pan y un trozo de pollo a medio comer. Lo sostiene en una mano, y sinceramente me preocupa que se le vaya a caer. Más que eso, en su otra mano hay un vaso de agua que parece haber sido derramado una vez antes. Llega a los carruajes y se sube a la parte trasera. Puedo escucharlo decir algo, pero no tengo idea de qué. ¿Hay alguien en la parte trasera del carruaje? Claro, tal vez no podían permitirse habitaciones para todos en la posada, pero ¿por qué les trae comida en la oscuridad de la noche? Sale del carruaje, salta fuera y apenas se las arregla para no caer de cara. Sinceramente, es un poco patético. Mi interés se había despertado, así que una vez que hubo tropezado en su camino de regreso a la caverna, bajé la colina para ver quién estaba dentro. Cuando me acerco al carruaje no escucho ningún sonido. Miro a mi alrededor para ver si alguien me ve y piensa que soy un ladrón. Nadie. Y entonces miro adentro. En el interior, veo a una chica zorro, creo que su raza se llama Renard, comiendo delicadamente la barra de pan con las dos manos. Cuando me ve, se endereza de inmediato, sus orejas siguen su ejemplo de una manera adorable. Es delgada, no delgada en piel y huesos, pero definitivamente carece de musculatura.
Su rostro está un poco hundido, pero está claro que si tuviera algo de comida en ella, sería una niña muy hermosa. Parecía que quería decir algo, e inclinó la cabeza. ¿Un conejito? ¿Un conejito? Dije en voz alta. Espera, no. Este es un niño, y no he oído hablar de que existan personas animales como conejos. En realidad tiene oídos humanos normales. Definitivamente un humano. Pero los ojos color velita y el cabello blanco como la nieve definitivamente dan una fuerte impresión de ser un conejito. Él es lindo como uno también. Acababa de terminar de comer el pollo que me había traído el bandido y estaba a punto de empezar a mordisquear esta deliciosa barra de pan cuando él asomó la cabeza. ¿Una mujer? Él inclinó la cabeza. Parecía confundido. Supongo que tiene sentido, si asomo la cabeza por la parte trasera de un carruaje y veo a una niña de 12 años, encadenada y mordisqueando un trozo de pan en la oscuridad de la noche, también estaría un poco confundido. Tal vez las presentaciones estén en orden. Eso es algo que definitivamente sé cómo hacer. Con cuidado, dejé caer mi barra de pan, con una mirada anhelante, antes de volverme hacia él. Estilo Sat Seiza, enderecé la espalda. Ejem. Mi nombre es Haruhime, ¿cómo debo dirigirme a ti? Yo dije. Tal vez un saludo formal podría ser aún más confuso, pensándolo bien. Mi nombre es Belle Cranel. Miró a su alrededor en la parte trasera del carruaje, solo cada vez más estupefacto en el proceso. ¿Qué estás haciendo aquí, Haruhime? ¿Qué estoy haciendo aquí? Él pide. ¿Qué estoy haciendo aquí? Veamos, me vi envuelto en una extraña debacle casi cómica sobre pasteles de arroz sagrado. De alguna manera terminé repudiado por mis padres como resultado. Fui entregado a un aristócrata y luego secuestrado por bandidos que rápidamente se dispusieron a llevarme a través del mundo conocido para venderme al mejor postor en horario. Supongo, simplemente estoy siendo llevado a dar un paseo. Terminé crípticamente diciendo en voz alta. ¿Con eso, quieres decir? Oh Dios, ¿realmente estoy empeorando esto, no? Bueno, ¿qué haces aquí? Yo pregunté. Me tomaría un tiempo más ordenar mis pensamientos. No había tenido que comunicar una situación a otra persona en meses. ¿Vas a seguir esquivando la pregunta? ¿Qué debería decir? Afortunadamente, parecía estar bien dándome algo de tiempo. Bueno, algo en nuestra granja se descompuso, así que mi abuelo y yo nos dirigimos a este pueblo para repararlo. Estaba aburrido, así que deambulé por el pueblo por un tiempo y me quedé dormido en un afloramiento rocoso en una colina justo detrás. Este carruaje comenzó, cuando me desperté era la oscuridad de la noche. Estaba preocupado por dejar a mi abuelo esperando, pero vi a ese tipo entrar en este carruaje y despertó mi interés. Miré adentro y aquí estamos. Bueno. Creo que eso tiene sentido. Mucho más simple que mi situación. Está bien, creo que estoy listo para explicar. Una vez que terminé de explicar cómo llegué desde el lejano oriente hasta aquí a Bella, su expresión finalmente cambió a algo más que estar completamente confundido. Parecía que estaba a punto de decir algo, pero terminé interrumpiéndolo antes de que pudiera. Odiaría impedir que te reúnas con tu abuelo, pero, ¿te importaría quedarte a conversar conmigo un rato más? Apenas logré salir. Ha pasado tanto tiempo desde que tuve a alguien con quien hablar. Me sonríe como el interés amoroso del personaje principal en un cuento de hadas. Fuerzo una sonrisa y asiento. ¿Cómo podría negarme cuando me pregunta así? Muchas gracias. Ella sonríe de oreja a oreja y se inclina hacia el suelo de nuevo, su cola de zorro se mueve alegremente de un lado a otro. Haruhime me pregunta sobre cada pequeño detalle de mi ciudad natal, incluso las cosas más minúsculas. Ni siquiera puedo imaginar para qué querría saber algunos de estos. Su expresión cambia con cada respuesta, aferrándose a cada palabra. ¿Hay muchos humanos allí? ¿Qué tipo de vista tienes de las montañas? Junto con tantas otras preguntas en las que nunca antes había pensado. Ella es tan feliz escuchando. Es como hablar con un niño realmente interesado que nunca se ha aventurado más allá de su propia casa. Ella pasa sus dedos por su cabello dorado, claramente cautivada por mis respuestas. Claramente, estaba aún más protegida de lo que había dejado entrever en su historia. Y ahora, esta chica está en camino de ser vendida como mercancía a horario. Ser tratado de manera similar a la miríada de artículos extraños esparcidos por el resto del vagón. De ninguna manera puedo dejarla aquí a su suerte. Si volviera con el abuelo y le dijera que acabo de dejar a la pobre chica aquí, me cortaría la cabeza. O al menos, nunca lo dejaría pasar. Yo tampoco sería capaz de dejar ir la culpa. Eso es todo.
Habiéndome sentado a hablar con ella, me puse de pie e hice mi declaración. Haruhime. Te sacaré de aquí. Parecía legítimamente sorprendida por mi declaración. Eso solo me hizo más decidido. Esta pobre chica había perdido la esperanza hace tanto tiempo que ni siquiera yo entrando y brindándole la oportunidad perfecta para escapar fue suficiente para que ella se diera cuenta de que esto era una posibilidad. Trepé por encima de algunos de los cachivaches dentro del carruaje para echar un vistazo a su grillete. Tú. No puedes. ¿Por qué no? Tú, parecía que solo ahora estaba procesando el hecho de que tenía una oportunidad legítima de escapar, 10 segundos después de que yo declarara que ese era el caso. Agarrando el grillete alrededor de su muñeca, deslicé mis pulgares entre su piel y el propio grillete e hice lo mejor que pude para tratar de separarlo. No gados. Por supuesto que eso no funcionaría. Tengo 10 años y eso se nota en mi físico. Mirando alrededor un poco más, vi la parte de la cama del carruaje a la que estaba encadenado el grillete. Mirando de cerca, se me ocurrió una idea y rápidamente salí corriendo del carruaje. Me quedé allí sentado perdido cuando Belle de repente huyó del carruaje. Podía escuchar su pie caer pasando por el costado del carruaje antes de desvanecerse en la distancia. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Ni siquiera había considerado escapar como una opción. Me siento como un idiota. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Él está volviendo, ¿verdad? Justo cuando pensaba eso, las cubiertas en la parte trasera del carruaje se movieron. Lo primero que vi fue una hoja afilada, un hacha muy grande estaba en la mano de Belle mientras subía al carruaje conmigo una vez más. Belle se paró orgulloso en la entrada con la cabeza del hacha apoyada en su hombro. Estoy aquí para salvarte, Haruhime. Declaró una vez más. En ese momento, el niño, unos buenos 5 cells más bajo que yo, el manso conejito, se sostenía con el aplomo de un héroe sacado de las historias que adoro. Su rostro iluminado brillantemente por la linterna que ahora sostenía en su mano. Aunque, ¿de dónde en el mundo conseguiste ese hacha? ¿O esto? Preguntó, levantándolo de su hombro y extendiéndolo. Yo, acabo de pedírselo prestado a alguien. No. Ahí va ese aplomo heroico. Belle colocó la linterna en el suelo cerca de la entrada del carruaje y se acercó al frente de la caja del carruaje. Valoro salvar tu vida más de lo que valoro la desaparición del hacha de un granjero. Dijo, antes de colocar el hacha. Luego, con un golpe rápido, rompió la tabla de madera a la que estaba encadenado. Un segundo golpe al otro lado de la cadena y el trozo de madera se soltó. Belle luego tomó la cadena y la envolvió alrededor de su antebrazo. Una vez que estuvo completamente asegurado, me tomó de la mano, tomó la linterna y dijo, vamos. Realmente me había encontrado un héroe. Linterna en mano corrimos juntos hacia la carretera principal y hacia el este hasta la parte residencial de la ciudad. Mirando a lo lejos pude ver amanecer. Cuando redujimos la velocidad para tomar una esquina, Belle dejó la linterna y me subió a un carruaje de princesa mientras se dirigía a un camino lateral justo pasando los campos de trigo más al este. Mientras corríamos por el camino, a la luz del amanecer pude distinguir a un hombre corpulento con una enorme barba blanca apoyado contra un pequeño poste indicador roto. El hombre se volvió hacia nosotros y gritó, «Maldita sea, Belle, ¿por qué tardaste tanto? Está saliendo el sol». Miró hacia mí. ¿Y quién podría ser esta joven, Belle? Su tono cambió instantáneamente de descontento a juguetón, con una sonrisa creciendo en su rostro. Lo siento, abuelo, estaba salvando a una damisela en apuros. Belle bromeó, aunque básicamente era cierto. Esta es Haruhime. Dijo, poniéndome de pie otra vez. Hola. El anciano, el abuelo de Belle, comenzó prácticamente a reírse a carcajadas, una carcajada ruidosa y jovial. Ese es mi chico. Belle miró al suelo, un ligero sonrojo asomó a su rostro mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza avergonzado. El abuelo de Belle caminó hacia mí. Bueno, no tengo problemas esperando si es para ayudar a una muchacha como tú. Luego agarró el grillete de mi muñeca y con un movimiento rápido y aparentemente practicado, lo partió en dos. El grillete que me había mantenido en mi lugar durante casi un año finalmente había sido removido. Una ola de comprensión finalmente me golpeó cuando caí de rodillas. Yo era libre, realmente libre, más libre de lo que nunca había sido en mi vida hasta ahora. Miré hacia arriba, las lágrimas nublaron mi visión y pude ver el sol asomándose por el horizonte. La luz blanca proyectando la silueta del mundo entero. Ya sabes, tanto como amo las puestas de sol, los amaneceres tampoco son malos.